Estimado estudiante, en esta oportunidad, a través del siguiente video, trataremos sobre los gases ideales. Revisaremos los siguientes temas: las leyes de los gases ideales, la ecuación general del gas ideal, la ley de Dalton de las presiones parciales. Los objetivos: conocer la teoría del gas ideal, las leyes de Boyle, de Charles, la ecuación general y la ley de Dalton, así como cálculos básicos en procesos que involucran los cambios de las propiedades, presión, volumen y temperatura. Los contenidos de aprendizaje tienen que ver con las leyes de los gases ideales, la ecuación general del gas ideal y la ley de Dalton de las presiones parciales. En la presente diapositiva, en el lado izquierdo, observamos un recipiente que contiene una sustancia en estado gaseoso. Como podemos observar, las moléculas se encuentran dispersas. Una característica es de que la presión que ejerce sobre las paredes de ese recipiente es debido a la energía de las moléculas que van vibrando y van chocando sobre las paredes de ese recipiente, que tiene la forma de un cubo. Entonces, en el lado derecho nos muestra unas fórmulas donde nos muestra tres variables: la presión, el volumen y la temperatura. Esas tres variables son las que nos van a servir para que nosotros podamos hacer el análisis de estos sistemas en estado gaseoso y la aplicación de las leyes de los gases ideales. La primera ley que vamos a estudiar es la ley de Boyle. Relaciona la presión y el volumen. Entonces, nos dice más o menos lo siguiente, ¿no? Nos dice que la presión, manteniendo cierta cantidad de un gas constante y la temperatura también constante, es inversamente proporcional al volumen. Ese símbolo de proporcionalidad, para que sea cambiado a igualdad, nos obliga a introducir una constante. Pero si nosotros queremos hacer el análisis en dos estados, inicial y final, podemos plantear la ecuación que se está mostrando en la parte media de la diapositiva, donde nos dice de que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Como ejemplo, estamos planteando lo siguiente: tenemos una cantidad de gas ideal que reduce su volumen de 4 litros y la presión se ha comprimido desde 3 atmósferas hasta 6 atmósferas y nos pide que calculemos el volumen final. En ese caso, lo que tenemos que hacer es identificar los datos, luego, aplicando la ecuación de Boyle, podemos reemplazar y podemos llegar a determinar lo siguiente, ¿no? Podemos llegar a calcular que el volumen final es de 2 litros. Entonces la conclusión sería de que un aumento de la presión del doble ha provocado una disminución del volumen a la mitad. Veamos ahora la siguiente ley, que es la ley de Charles, que en este caso relaciona el volumen con la temperatura. La ley de Charles plantea lo siguiente, ¿no? Para cierta cantidad de una sustancia en estado gaseoso y manteniendo la presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si hacemos un tratamiento igual al caso anterior, vamos a llegar a plantear la fórmula que se está indicando en la parte media de la diapositiva. En la parte izquierda estamos mostrando una serie de curvas donde P1, P2, P3, P4 son presiones constantes, y como se puede ver en la parte inferior del gráfico, todas estas curvas se intersectan con el cero absoluto, que es menos 273 grados centígrados. Como ejemplo, plantea lo siguiente: una muestra de 452 gramos
de flúor gaseoso se calienta de 22 a 187 grados, manteniendo la presión constante, y nos pide que determinemos cuál es el volumen final. Para poder resolver este ejercicio, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que las temperaturas tienen que ser expresadas en temperaturas absolutas. Entonces, por lo cual, los 22 grados y los 187 grados hay que transformarlos a grados Kelvin. Si nosotros sumamos 273 grados a cada uno de ellos, vamos a obtener las temperaturas final e inicial, los cuales luego son reemplazados en la ecuación de Charles para obtener un resultado de volumen final igual a 704,69 mililitros. Para determinar la ecuación general de los gases ideales, lo que se hace es combinar en una sola ecuación la ley de Boyle y la ley de Charles. Entonces obtenemos que la presión por el volumen dividido entre la temperatura absoluta es igual a una constante. Para un mol de gas, la constante que aparece en el segundo miembro de la ecuación es la constante R de los gases ideales. Haciendo un rearreglo, podemos llegar a definir la ecuación de presión por volumen es igual al número de moles por la constante R de los gases ideales y por el valor de la temperatura absoluta. Como ejemplo se plantea lo siguiente. Nos preguntan ahí, nos dicen cuál es el volumen en litros ocupado por 2,12 moles de óxido nítrico a la presión de 6,54 atmósferas y 76 grados centígrados. Entonces, identificando los datos que nos plantea el ejercicio, el número de moles es igual a 2,12. El valor de la constante R es 0,082 litro-atmósfera sobre mol Kelvin. La temperatura, que es de 76 grados Celsius, expresado en grados Kelvin, o sea, sumando los 273,15, sería igual a 349,15 Kelvin. Y esto dividido entre la presión, que es de 6,54, nos da un volumen de 9,29 litros. Veamos ahora lo que es la ley de Dalton. La ley de Dalton establece que si un recipiente contiene una mezcla de gases, la presión parcial de cada uno de estos gases es igual a la presión ejercida como si el gas estuviera ocupando todo el volumen. También se puede expresar como que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Como ejemplo se plantea lo siguiente, ¿no? Tenemos una mezcla de gas nitrógeno a 25 grados Celsius con una presión de 35 kilopascal con 350 mililitros de oxígeno a 25 grados centígrados con una presión de 45 kilopascal. La mezcla de estos dos gases resulta en un volumen de 300 mililitros. Nos pregunta cuál es la presión final de la mezcla a 25 grados centígrados. Entonces, como el proceso es a temperatura constante, inmediatamente nosotros lo relacionamos con la ley de Boyle y aplicamos la ley de Boyle para cada uno de los gases. En primer lugar, para el nitrógeno. Reemplazando los datos, calculamos la presión final del nitrógeno. En este caso, haciendo la operación, sería 200 mililitros dividido entre 300 mililitros y multiplicado por 36 kilopascal, lo cual nos da 23 kilopascal. Para el oxígeno procedemos de la misma forma, haciendo la operación obtenemos una presión final del oxígeno de 52 kilopascal. Por definición de ley de Dalton, sabemos que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales.
Entonces, la presión total sería igual a la presión final del nitrógeno, que es de 23, más la presión final del oxígeno, que es de 52 kilopascal, obteniendo un resultado de 75 kilopascal. Para finalizar, podemos decir de que el modelo de gas ideal se fundamenta en ecuaciones sencillas que relacionan las variables de presión, temperatura, volumen y el número de moles. Para realizar los cálculos se usan las ecuaciones de Boyle, de Charles y la ecuación del gas ideal, en donde se simboliza con el subíndice 1 al estado inicial y con el subíndice 2 al estado final. En este contexto, te motivo a una participación activa. Una gestión adecuada del tiempo permitirá cumplir con los objetivos académicos de la presente sesión de aprendizaje. Que tengas mucho éxito en tu formación profesional.